cuando tu empresa, por más que no sea de la economía circular, empieza a generar un impacto positivo, empieza a generar mucho más valor para sus usuarios. Y sus usuarios, la tendencia es que lo empiecen a valorar más. Y entender que tenemos que ser rentables. La rentabilidad en la sostenibilidad es un factor para que esos distintos proyectos se sustenten. Particularmente mi empresa nos dedicamos a recuperar plásticos y fabricamos durmientes sintéticos que consumen mucho volumen de material, entonces consumimos mucho material que antes podía ir a descarte. Cuando vos vas a las ferias internacionales de economía circular, Córdoba está en el foco. A nivel mundial, los lineamientos van para un lugar, hay que empezar a cuidar los recursos que tenemos, hay que empezar a ser más conscientes de cómo consumimos y hay que empezar a ser más conscientes de cómo producimos. Eso para mí no es negociable, digamos, y que no va a cambiar, gobierne quien gobierne. Bienvenidos, esto es Hagamos Circular la Palabra, este espacio destinado a hablar de temas relacionados fundamentalmente a la economía circular, pero también a la bioeconomía, a la movilidad eléctrica, a los biocombustibles. Una propuesta que armamos en conjunto el Ente Biocórdoba, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Nuestro invitado de hoy en este formato podcast que hemos planteado para el 2025 estuvo en el primer Hagamos Circular la Palabra del año pasado y hoy lo tenemos de nuevo sentado para que charlemos de algunas cuestiones porque esto va evolucionando y hay nuevas cosas y nuevas ideas que hay que conocer y que hay que saber. Franco Frola nos acompaña hoy. Conoce a Franco Frola, el cerebro detrás de Circularis. Este emprendedor serial transforma plásticos en durmientes sintéticos y lidera el clúster de economía circular, poniendo a Córdoba en el mapa global. Acumulador compulsivo de ideas y fanático del mar, Franco vive para innovar y soñar un mundo más sostenible. Un verdadero agente de cambio. Bueno, fuiste un poco el pionero. ¿Cómo anda, Franco? ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por invitarme de vuelta para estar acá. No, al contrario, gracias a vos porque siempre digo lo mismo, ¿no? Todo hay que destinar el tiempo en sus actividades para venir, sentarse y poder charlar estas cosas. Así que agradecerte que estés con nosotros otra vez, después de aquella primera experiencia, hoy con un formato distinto. Lo primero que te quiero consultar y que te quiero preguntar, porque de los actores que se han ido sentando acá en este formato podcast que planteamos para este año, muchos cuentan esta interacción y el clúster que se ha formado entre las empresas que están vinculadas a la economía circular. ¿Cómo es esto? Bueno, el clúster fue un poquito la interacción entre distintas empresas que buscamos trabajar en conjunto por un sector que hoy en Córdoba es muy pujante, que a través del sector privado, pero también del sector público, que lo tomó como una política de Estado, digamos, de la economía circular, generó un ecosistema que hoy lo miran en muchísimos lugares del mundo. Hoy, cuando vos vas a las ferias internacionales de economía circular, Córdoba está en el foco, no solamente por las acciones públicas, no solamente por lo privado, no solamente por lo académico, sino por cómo se interrelacionan entre ellas, que es algo bastante novedoso, digamos, a nivel internacional. Son pocos los casos que hay este nivel de sinergia entre todos los actores. Cuando me decís Córdoba es pujante en esto, definime pujante. Y tenés un sector, cuando hablamos de la empuje que tiene Córdoba, hablamos de su industria, digamos, de su generación de empleo, de la facturación que genera, las empresas que nos dedicamos a esto, de la atracción hacia sectores sociales, digamos, y el impacto que tiene desde lo social, sin hablar hoy de lo ambiental, digamos, ¿no? O sea, pujante desde lo económico, digamos, como sector que genera, digamos, nuevos trabajos, nuevos ingresos y que moviliza la economía. Hoy en Córdoba, si analizamos las empresas que transformamos materiales de recuperación, empresas que están pensando rediseñar nuevos modelos de negocio, empresas que hacen logística, empresas que fabrican productos a través de algún material de descarte, todo ese sector, digamos, trabajando en conjunto, es muy pujante en Córdoba. Tenemos muchas empresas B, empresas que estamos trabajando en el desarrollo, digamos, de la economía circular de la provincia.
y que estamos en un nivel de avanzada comparada con Argentina en algunos casos y en muchos casos también con Latinoamérica. Bien, vos sabés que te escucho y uno siempre va a decir Córdoba. ¿Y qué es? Bueno, el turismo, es la empresa, lo automotriz, la metalmecánica, pero me sorprendo con el dato de que desde la economía circular también, digamos, Córdoba empieza a ser una referencia. Empieza a ser una referencia porque empezás a tener proyectos muy pujantes, proyectos de gran envergadura. Particularmente mi empresa nos dedicamos a recuperar plásticos y fabricamos durmientes sintéticos que consumen mucho volumen de material, entonces digamos, consumimos mucho material que antes podía ir a descarte. Hay emprendimientos en Córdoba que transforman desde lana de oveja hasta botellas plásticas para hacer una casa, hasta cartón para hacer juguetes. Y bueno, tenés como una variedad muy amplia que empezaron a ver en la recuperación de materiales un potencial de negocio que a nivel internacional se ve, digamos. O sea, vos cuando hablas de economía circular y sostenibilidad en distintos países es algo que ya se tiene, digamos, como una política y como una base cero, digamos, ya se empieza a tomar eso. Córdoba creo que lo vio, lo empezó a potenciar y hoy, digamos, podemos decir que somos referentes por las industrias y la interacción que tiene con el sector público y académico. Digamos que dejaron de ser, que se entienda bien lo que voy a decir, digo, libres pensadores que tenían estas ideas un poco revolucionarias para ya ser o tener una base sólida como industria propiamente dicha, ¿no? Sí, y bueno, y entender que tenemos que ser rentables, digamos. La rentabilidad en la Ujú. sostenibilidad es un factor para que digamos, los distintos proyectos se sustenten. Si vos tenés una empresa que por más que tenga el mejor fin del mundo, que recupere la mayor cantidad de residuos, pierde plata todos los años, en algún momento esa empresa cierra. Digamos. Entonces tenemos que buscar que este sector también genere recursos, como cualquier otro sector, para poder potenciarse, para poder reinvertir, para poder dar nuevas alternativas, digamos. Así que, digamos, la rentabilidad y que las empresas tengan una salud financiera y económica también es muy importante en este sector. Franco, hay más empresas que nacen como empresas vinculadas a la economía circular o más empresas que empiezan a convertirse o que empiezan Mm, a cambiar sus procesos hacia la economía circular? buena pregunta. Creo que hay de las dos. Creo que hay de las dos. Nos pasa, por ejemplo, en el clúster que tenemos empresas que nacimos para buscar una alternativa, medio como un emprendimiento y como una cuestión, si querés, media personal Ujú. y como con una misión muy particular y que se fue transformando en un negocio, en una empresa y fue creciendo y tomó mucho volumen. Y hay otras que no estaban en esa dinámica, pero dicen, che, me siento mucho más cómodo o entiendo que mi rol es este, porque nosotros como empresas tenemos un rol en la sociedad, no solamente ganar dinero, sino tener un impacto social, tener un impacto económico, y empiezan a ver que les motiva mucho más eso y empiezan a transformarse, empiezan a modificar sus procesos, desde pequeños pasos hasta grandes modificaciones, en donde hace poquito estábamos discutiendo en un evento sobre un caso de una empresa que fabricaba lavarropas, heladeras, bueno, línea blanca, y que dejó de venderla, empezó a alquilarla. Entonces ya el concepto de la obsolescencia programada ya no era rentable para su propio negocio, sino que le convenía hacer un buen producto que dure mucho tiempo porque lo tenía que alquilar y mantenerlo, en vez de venderlo y que muchas veces viste esta idea de que, bueno, se termina rompiendo, el celular lo tengo que cambiar, hay una nueva tecnología y demás. Entonces, hay desde pequeñas cosas hasta grandes cambios en los modelos de negocio de las empresas que, que apuntan hacia esto, digamos, a decir, che, ¿hacia dónde me quiero posicionar yo como organización? Algunas empresas lo toman como un posicionamiento de mercado, lo cual, digamos, también lo valoramos. Y hay otras empresas que lo toman como algo propio y empiezan a modificarse y cambian rotundamente su modelo, Ujú. digamos. Y en este aspecto, ¿son más permeables a un cambio quizás en sus procesos, una adecuación de sus procesos, las empresas más grandes o quizás empresas que a lo mejor son una pyme, que son una empresa familiar, que a lo mejor vienen con el concepto incorporado familiarmente o por tradición o por principio propio? Eh, por lo que yo conozco, digamos, no sé si sería la regla. Mm. Entiendo que las empresas más chicas, digamos, las pymes, y sobre todo las empresas familiares, donde
empezamos a tener generaciones directivas de los hijos, los nietos, o que empiezan a tomar, digamos, las riendas de las empresas, generaciones más jóvenes, que ya tienen incorporado, digamos, este concepto como algo básico, empiezan a hacer ese cambio mucho más rápido. Pero también conozco casos de empresas muy grandes que han puesto todo su sistema y todo su esquema de trabajo para ir cambiando, ir mutando su modelo. Digamos, creo que hay de las dos cosas, pero bueno, siempre es más fácil por ahí cuando uno es más acotado a su estructura, generar algunos cambios que a lo mejor en una estructura mucho más grande, digamos, ¿no? O sea, como sea, lo importante es entrar en el cambio, ¿no? Sí, y que es una espiral. Convencerse también, digo. Sí, eso es lo primero, digamos. Es una espiral, digamos, de convencimiento y que genera, digamos, una rentabilidad. Que eso muchas empresas por ahí les cuesta entenderlo, y cuando lo entienden hacen ese cambio mucho más rápido. Porque cuando tu empresa, por más que no sea de la economía circular, empieza a generar un impacto positivo, empieza a tener un impacto ya sea de lo ambiental, lo social, además de lo económico, empieza a generar mucho más valor para sus usuarios. Y esos usuarios, la tendencia es que lo empiecen a valorar más. Entonces, si vos tenés una propuesta similar a la mía, pero la mía la identifican con una propuesta de valor sostenible desde lo social y de lo ambiental, posiblemente yo tome mucho más mercado que vos. Entonces, en esa carrera en donde se compite en este sistema, digamos, en el que tenemos, las empresas empiezan a visualizar eso y empiezan a transicionar rápidamente, porque si no, se quedan, digamos, se pierde ese tren, digamos, de desarrollo por la competencia que hay, digamos. Cuando decías lo pujante que se ha convertido Córdoba en esto de la economía circular, también pensaba en la parte educativa, ¿no? Como sustento. Digo, en Córdoba tenemos una escuela de economía circular, tenemos la Universidad Libre del Ambiente. Digo, me parece que en eso está un poco también la base o el sustento para el desarrollo después de este tipo de industria, ¿no? 100%, digamos, el ecosistema, esa palabra que nombraste al principio, creo que es lo que hoy tiene Córdoba como intangible para poder crecer y ser un sector pujante en la economía, digamos, porque tenemos todo lo necesario para que el sector privado crezca, para que las nuevas generaciones tengan la educación que se necesita para tener este concepto de sostenibilidad, para tener el acompañamiento desde la normativa, porque un sector público comprometido y que busca generar cambios, tiene que generar cambios de normativa, tiene que controlar, tiene que incentivar, y son todas decisiones políticas, digamos. Entonces, todo este ecosistema que se está generando, el académico en Córdoba, tenemos un sector académico muy fuerte, digamos, y que están empezando a trabajar, o en realidad vienen trabajando hace mucho, pero que se empieza a visualizar mucho más los proyectos para articular. Te doy un caso, por ejemplo, hoy tuvimos reunión con la UNC y desarrollamos ya la inscripción, digamos, de la UNC en el clúster, porque lo que queremos articular son los proyectos de innovación y desarrollo para el sector privado. Hay muchas empresas con ganas de hacer cosas, que tienen inclusive la voluntad de invertirlo, pero muchas veces no saben dónde encaminarlo o cómo gestionarlo. Y del otro lado tenemos una Universidad Nacional de Córdoba que tiene todo para desarrollarlo, y a lo mejor falta conectar nomás. Entonces, generar este ecosistema de conexión y de redes, creo que es lo que no es el intangible que hoy tiene Córdoba, y por lo cual hoy se posiciona, como decíamos, como referente. ¿Cómo son las reuniones del clúster? Depende de quién venga. Depende de quién venga, pero la verdad que son bastante dinámicas. Estamos tratando de reunirnos. El clúster tuvo como un momento más de reuniones, digamos, más de charlas y de empezar a buscar cómo conectarnos. Y después dijimos, che, ¿qué necesita este clúster para crecer? Bueno, necesita estructura. Entonces, de ahí nos empezamos a juntar prácticamente una vez por semana para desarrollar. Hoy el clúster tiene personería jurídica, es una asociación civil que junta a las empresas, que nos representa como sector, y que tiene distintas comisiones en donde empezamos a trabajar proyectos y temas que nos influyen a todos, con una mirada holística de la situación. Digamos, no solamente vemos los que recuperan plástico ni los que recuperan chatarra, digamos, buscamos todos los materiales, buscamos entender cuáles los dolores que tenemos como empresa para competir en un mercado que es muy agresivo, y que encima nosotros competimos generalmente en la economía circular y en la sostenibilidad con mayores costos. Cuando vos hoy vas a comprar un material virgen, generalmente te termina saliendo un poco más barato que tener que ir a buscar el material, recuperarlo, limpiarlo, procesarlo hasta que llegas
al mismo pellet si hablamos de plástico, digamos. Entonces, tiene, digamos, todavía una falta de, digamos, de volumen de economía circular que permita tener economías de escala. O sea, hoy competimos desde ese lado. Bueno, muchas empresas tenemos sus mismos dolores. En el clúster es, bueno, compartamos qué nos sucede y cómo a lo mejor por solamente el networking entre nosotros podemos resolver muchos conflictos, o inclusive con el sector académico o con el sector público. Y se han dado cosas muy lindas, proyectos en conjunto entre las empresas. Hemos logrado tener, digamos, como una voz en el desarrollo de políticas públicas. En el sector académico, conectar proyectos que se venían trabajando y con empresas que también lo estaban haciendo por su parte y que se puedan materializar, o sea, que se logren, digamos. Así que, bueno, la dinámica del clúster es un poco ir trabajando en distintas temáticas. Hoy estamos creciendo en cantidad de asociados, entonces estamos empezando a ver cómo dividen en distintas comisiones o en distintos ámbitos para que nos repartamos un poco el trabajo y lo empecemos a potenciar más. ¿Sabés que te lo preguntaba fundamentalmente porque, viste, por ahí nos toca tener algún vínculo con cámaras, con asociaciones, y siempre como que adentro de las cámaras y las asociaciones hay, viste, diferencias, hay, no, pero en realidad la cámara somos todos, pero la manejan esto, nosotros no nos dejan participar en lo otro porque ellos son más fuertes, porque esta empresa tal cosa, porque lo otro pasa habitualmente. Y todos con los que venimos charlando, todas las empresas relacionadas al rubro, que están en el tema de economía circular, que en las que hemos charlado en los podcasts y demás, todos mencionan el clúster. Entonces, pensándolo antes de charlar con vos, digo, algo tiene que haber porque están todos como entusiasmados con el clúster y con... Tenemos buen catering. Bueno, entonces invíteme la próxima. No, lo que tiene el clúster es eso, que tratamos de romper con esa dinámica común, digamos, con esa verticalidad, digamos. Yo soy el presidente del clúster, Marti Carrera es la vice, y en las reuniones puede ser que ni siquiera ninguno de los dos la esté liderando, y en realidad se divide entre la comisión y todos los que vienen participando. Acá el objetivo es sumar. Y lo primero que dejamos claro cuando se suma alguien es que si somos todos empresarios, estamos destinando tiempo de esto, tratemos de hacerlo valer para que esto crezca, digamos, para que potenciemos las acciones que benefician como núcleo, que cuando lo hacemos solo no se puede. Entonces tratamos de repartirnos y manejar siempre los egos, digamos, lo que creo que por ahí pasan en estas organizaciones. Por ahora viene saliendo muy bien, la verdad que viene muy dinámico y viene todo muy compartido y viene muy hablado, digamos. Entonces si hay algún problema, che, mira, me parece que esto no lo comunicamos bien, no estuvimos bien por esta parte. Yo he tenido equivocaciones, otros no las han tenido y hemos dicho, che, la verdad que sí, en la vorágine no me di cuenta, lo mejoremos. Y así se ha generado, digamos, una dinámica muy de pares, digamos. Porque además hay que tomarse el tiempo para ir a las reuniones y todo, con el vértigo diario en el que vive casi todo el mundo. Sí. Digo, hay que tomarse el tiempo también para ir juntarse, escucharse, intercambiar ideas y buscar alguna alternativa. Sí, y vos sabés que el clúster como personería jurídica y como, digamos, que darle este formato más, digamos, fuera de la charla, porque está buenísimo y la verdad que nosotros celebramos todos los espacios pero cuando vos tenés un sector que siempre se junta a charlar, pocas veces llegás a articular cosas. Entonces dijimos, che, hay que juntarnos a trabajar. Charlemos sobre los temas que queremos modificar, pongamos un encargado, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Como si fuese la gestión de nuestra propia empresa. Y eso empezó a movilizar un poco más. ¿Sí? Porque antes era, che, nos juntemos, bueno, sí. Y era, che, qué bueno lo que haces vos, qué bueno lo que haces vos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y nos fuimos todos ahí diciendo, che, qué bueno lo que hago, ¿no? Qué bueno, sí. Pero sigo teniendo el mismo problema, que vine a la charla. Entonces, el clúster nació un poco con este concepto. ¿Sí? Che, nos juntemos, pero nos juntemos a trabajar a resolver los problemas comunes, que cuando somos varios, es más fácil resolverlo, digamos. Entonces, bueno, un poco esa fue la dinámica que fue tomando. Y la verdad que viene es divertido, digamos, surgen nuevas ideas, yo me entero un montón de cosas que por ahí, también por esta vorágine del día a día, no conozco y me dice, che, mira, estamos en este proyecto y viste, ya te entusiasmas y se comparte eso, digamos. O venís un día medio para abajo porque, no sé, perdiste un par de clientes y no llegaste a cubrir el banco y viene otro y te dice, che, yo vengo así la semana pasada, pero esta semana se me calmó, me va a estar bien y ya viste todo. Medio una terapia barata, digamos.
Así que, Claro, está. así que sirve. ¿Cómo vos te definís un poco como emprendedor serial, ¿no? Sí, yo creo que desde chico, te puedo contar desde que con mi hermano pusimos, primero tuvimos un emprendimiento muy bueno que era venta de pururú en el río, en la casa de mi abuela. No era muy sustentable porque lo envolvíamos en nylon y mucho nylon. No nos iba muy bien porque salían todos distintos. Hicimos varios de esos. Duró un verano igual, anduvo bien. Después lavábamos autos. Pero hubo una moneda, por lo menos para la salida de la noche, algo, no. Poco. Teníamos 5 y 7 años, así que tampoco salíamos. Nada, después nada, hicimos un montón de cosas que fuimos empezando y fracasaban, no podíamos, pero siempre de chicos. Y cuando ya estábamos en la universidad los dos, mi papá dice, che, tengo una propuesta para que hagamos algo en conjunto, queríamos hace mucho hacer algo en familia. Y dice, él siempre se dedicó a la sostenibilidad y a la economía circular, pero Ujú. digamos, en relación de dependencia, digamos. Y en otras cosas. Y ahí nos dice, che, tenemos este proyecto. Y nos trae un producto que se fabricaba en Mendoza que se podía revender acá y tomar la representación. Y al mes empezamos a representarlo. A los 2 meses nos dimos cuenta que cuando íbamos a ofrecer eso le podíamos ofrecer otra representación de otras cosas. Entonces empezamos a buscar. Y al tiempito, como estábamos en el rubro, nos decían, che, pero ustedes no hacen reciclado. Sí, podemos hacerlo. Diseñamos un plan, ganamos un premio y de repente dijimos, che, ¿qué pasó? Digamos, y empezamos a crecer. Y empezamos a hacer proyectos y cosas constantemente que fueron creciendo y hoy nuestra empresa tiene un montón de unidades de negocio. Fabricamos desde absorbente, durmiente sintético, hasta hacemos un servicio de recolección de materiales plásticos, digamos. Y fue porque se nos ocurrió una idea y la implementábamos y decimos, che, esto nos interesa, nos llama la atención, vamos. Y algunas salieron bien, otras salieron más o menos y a otras salieron muy mal, pero bueno, nos divierte, digamos, es algo que para nosotros emprender, y hablo de nosotros por mí y mi hermano, digamos, que somos hoy los que lideramos esta empresa, es algo que nos mantiene vivos, ¿entendés? O sea, vemos un proyecto que nos entusiasma y ya nos cambia el humor y empezamos como, y nunca se habla o sea, obviamente tiene que generar una rentabilidad, pero es mirá lo que podríamos hacer o cómo vamos a hacer para transformar esta botella en un durmiente y ya nos quedamos hasta tarde pensando cosas, ¿me entendés? Y eso bueno, por eso creo que me defino así, porque es algo que está en mi génesis, porque es algo que me impulsa, digamos. Bien, bien. Que es un poco lo que está en la naturaleza de cada uno que lo lleva después a materializarlo de alguna manera. En tu caso, a través de una empresa que hace este tipo de cuestiones. Ahora, como parte de toda esta Córdoba pujante en la economía circular, como emprendedor serial, porque digo, esto no va a poder cerrarse en Córdoba, esto va a tener que ir escalando cada vez más. ¿Cómo ves el futuro de la economía circular? ¿Cómo lo ves en el país? En el mundo ya prácticamente lo tenemos más o menos registrado, pero ¿cómo lo ves en el país para empezar? Para que esto en algún momento no sea la famosa isla de Córdoba, sino que tenga una réplica a nivel nacional. Sí, hoy el contexto es complejo, desde lo económico y por ahí a lo mejor desde los lineamientos. Pero bueno, yo creo que eso también puede ir cambiando, o tengo la esperanza de que eso cambie. Ujú. A nivel mundial, los lineamientos van para un lugar y yo creo que de una u otra forma vamos a ir a ese momento que es, hay que empezar a cuidar los recursos que tenemos, hay que empezar a ser más consciente de cómo consumimos y hay que empezar a ser más consciente de cómo producimos. Eso para mí no es negociable, digamos, y que no va a cambiar, gobierne quien gobierne. En esa pregunta de cómo vemos nosotros, particularmente como empresa, hoy estamos próximos a instalarnos en Chile como un paso, digamos, o sería nuestra primera experiencia, digamos, de internacionalizar la empresa. Ujú. Y entendemos que hoy la economía circular también tiene que romper los modelos de negocio. Viste que cuando vos pensás en una gran fábrica, la pones en un lugar, una mega fábrica, produce desde acá y manda a donde vos quieras en el mundo. Y la pones en el lugar donde te convenga más para fabricar. Bueno, nosotros estamos visualizando que el futuro de la economía circular es romper con ese concepto de mega fábricas, hacer Ujú. cosas, proyectos más pequeños, pero con incidencia local. O sea, que las grandes soluciones vengan con un enfoque local. Dicho esto, por ejemplo, nuestra empresa, en vez de seguir creciendo en magnitud donde estamos, nosotros vemos que deberíamos crecer en locaciones para recuperar
más material en otros lugares y tener impacto en el lugar de donde traemos el plástico. Lo vemos mejor en la economía circular que mandar un camión a buscar ese plástico y traerlo hasta nuestra planta y después fabricar el durmiente y mandarlo a otro lugar. Entendemos que el crecimiento y el cambio de modelo de negocio del paradigma que tuvo la industria durante muchas décadas, hoy cambia. Digamos, hoy ya no pensás en la eficiencia al 100% de las instalaciones, sino empezar a acercarte a dar soluciones locales. Y entiendo que eso puede ser una respuesta, porque generaría mucha más mano de obra, porque generaría, digamos, desarrollo en el lugar en donde estás influenciando. Digamos. Quizás hasta es más sustentable, ¿no? Porque, digamos, evitas el traslado, menos combustible, y eso también hace, digamos, al kit de la cuestión, de la economía circular, de la sustentabilidad. Que es pensar con otra lógica de lo que se pensaba antes. Pongo una fábrica lo más grande posible, con las máquinas más automáticas posibles y con la mayor productividad para sacar de acá a todos lados. Bueno, a lo mejor hay que empezar a cambiar ese concepto para, bueno, esto de soluciones globales, por ahí con un enfoque local, es poder romper un poco con este esquema y acercarse más a la solución, acercarla al lugar a donde hace falta, digamos. Viniste 2 veces, me parece que va a tener que haber una tercera. Porque, vengo. Porque también este es un tema, también un tema en sí mismo, ¿no? Empezar dentro de la economía circular, a pensar estas cosas. Digo, a cambiar un poco el paradigma de cómo es la cuestión empresarial. Sí, a repensarse uno y repensar su negocio, repensarse su relación con sus clientes, con sus proveedores. Es un camino que una vez que empieza este mismo espiral que hablábamos al principio, creo que una vez que haces eso, no termina más, digamos, o sea, sigue continuamente. Vas a tener que venir una vez más. Vengo. Franco, agradecerte. Este es un pequeño presente del Ente Bio Córdoba. Muchas gracias. Escuela de Economía Circular. En forma de agradecimiento por haberte tomado el tiempo también dentro de todas las actividades entre la empresa y el clúster de poder venir a charlar de estas cosas. La verdad que no hace falta que te lo diga porque ya lo has vivenciado. Para nosotros es lo importante que es poder tener a los actores, poder charlar de estas cosas, poder instalar los temas y que sigamos pensando y repensando todas estas cuestiones. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y la verdad que nosotros celebramos todos estos espacios porque hacen falta. Hace falta no solamente por los actores, sino porque se empiece a hablar. Esto de circular la palabra entendemos que permite que más gente esté transicionando a estos cambios que queremos. Así que les agradecemos, digamos, a nivel personal, pero creo que el sector, digamos, necesitaba lugares como estos. Gracias, Franco. Ahí estaba Franco Frola, que es el presidente del clúster de las empresas de economía circular en Córdoba, además de ser socio y fundador de Circulares. ¿Dije bien? Exactamente. No digo socio y fundador porque por ahí le erro al cargo, pero actor fundamental también de la economía circular en nuestra provincia. Cerrando un poco este nuevo Hagamos Circular la Palabra de los que tenemos este año en formato de podcast, para que ustedes puedan seguirlo a través de los canales del Ente Bio Córdoba y de EPEC, los canales de YouTube, para que puedan escucharlo las veces que quieran, puedan repasarlo y puedan quedarse con aquellas cosas que les interese saber y que también podamos interactuar con ustedes del otro lado para seguir alimentando todas estas cuestiones de las que nos gusta hablar. Nos vemos en la próxima, que estén bien.